las diferencias que hay, por ejemplo, quienes se confrontan y quienes se enfrentan en tal lugar y quienes lo hacen en el otro. Me refiero más a una lectura, si la pudiéramos hacer, sobre cómo, digamos, ese escenario de paz total, que yo recuerdo mucho, Ariel, hace 3 años ya, lo manejaba a nivel de columnas, de sometimiento, de negociaciones políticas. Hoy está totalmente derrumbado, y al estar derrumbado, pues se está generando pues un desbordamiento que llega incluso a estas zonas, no sé. Mire, Diana, yo sí, digamos, comparto con María Victoria de que en términos de repertorio de violencia no todo es lo mismo. Sin embargo, sí hay aquí tres lógicas nacionales que explican esto. Entonces, uno, hay un proceso de fragmentación criminal terrible, eso uno lo ve en todas las regiones, con una política de paz total que ayuda a la fragmentación, porque entonces negocian con el Frente 33, negocian con Comuneros del Sur, entonces ese proceso de fragmentación es lo del Guaviare. Entonces está el bloque Amazonas de Mordisco, el Jorge Suárez Briceño de Calarcá, supuestamente una incursión del ELN y un bloque adicional que está subiendo de cadete, que se llama el Frente Cadete, que está subiendo desde el Putumayo. Entonces hay un proceso de fragmentación criminal y esos procesos de fragmentación criminal tienden a ser muy violentos y con mucha sevicia. Eso es histórico en Colombia, digamos, no es solo este momento, pero es con mucha sevicia. Y usted lo ve en todo lado, en Nariño, lo puede ver en Cauca, etc. Entonces, eso es lo primero. Segundo, Diana, aquí hay una lógica muy dura de disputas de economías ilegales. Todo está arriba, el precio del oro, aquí ya lo he dicho, $3,000 la onza de oro, el precio de la droga después de 2 años que estaba cayendo comenzó a recuperarse y hay un boom de economías ilegales. Aquí nadie está interesado en hacer la paz, aquí nadie está interesado en concentrarse, es una disputa y una ampliación territorial con un desbordamiento además del tema de la extorsión en toda esa zona de los llanos orientales, porque eso del Guaviare ahorita nos llama la atención por la fosa común, pero todo el sur del Meta, todo el Guaviare, toda la zona del Caguán, todo el Caquetá, eso está desbordado de extorsiones. Solo falta llamar a los alcaldes, hasta las alcaldías están teniendo que pagar pues coimas de su presupuesto. Entonces hay un tema de explosión de economías ilegales. Y hay un tercer factor, Diana, que para mí sí es el más preocupante. Y uno puede decir que por la actual circunstancia, pues eso era previsible. Lo que no es previsible es la situación de la fuerza pública colombiana. Eso sí no es previsible. Entonces a uno le dicen aquí que lo siguiente. Acaba de salir el dato de que ha sido el año de mayor bajas, ¿no? Que por la reventada de los ceses era esperable, pero no era esperable que fuera tan prolongado, Diana. O sea, uno esperaría que una vez se levanten los ceses el año pasado, vinieran 6 meses muy duros, pero que después de 6 meses la fuerza pública comenzara a controlar. Llevamos 1 año y no ha podido. Entonces, yo haciendo llamadas y buscando expertos, yo creo que aquí hay 2 grandes problemas que no se han podido entender. Uno, yo creo que las fuerzas militares, no fuerza pública, porque la policía sí tiene, pero las fuerzas militares no tienen un aparato de inteligencia en este momento. Después del escándalo de las carpetas de Iván Duque, eso estaba concentrado en una sola brigada, eso se disolvió en 3 brigadas y el gobierno Petro nunca hizo nada por recuperarlo. Más allá de decir, no, hay que mejorar la inteligencia, no hay equipos nuevos, no hay nada. Y uno lo que nota con los problemas que hay de bombas a la orilla de la carretera es que sí está fallando mucho la inteligencia militar. Y el otro problema que se está dando es un poco lo que dice María Victoria. Son tantos repertorios de violencia, son tantos focos que usted no sabe dónde mandar la fuerza pública. Entonces usted termina desgastando la fuerza pública y entonces llegan y te piden, pero hay que proteger candidatos, pero además el plan democracia, pero las ciudades están desbordadas, Barranquilla está desbordado, por ejemplo, Cúcuta está desbordado, todas las zonas rurales y todo el mundo se siente inseguro y todo el mundo pide pie de fuerza. Y ahí hay un problema en las fuerzas militares que, termino con esto, qué pena me largo. Es un problema delicado, Diana. Esto no es un problema, es que ya hay un gobierno de izquierda que están desmoralizados. Hay un problema de plata, hay un problema de equipamientos. Solo recuperar la inteligencia, el cálculo que hay es que son 2 billones de pesos, solo en equipamientos, ni siquiera en entrenamiento de gente. Entonces, esos 3 factores explican esta lógica nacional. Y esto va a durar por lo menos 1 año más. No sé si peor, esperaría que no, pero no creo que mejor, pero 1 año más nos va a durar esto. Yo me pregunto, ¿es inevitable la expansión, la intensificación y el desbordamiento de esta violencia? Cuando usted plantea la situación de la fuerza pública, estamos planteando unos liderazgos sociales cada vez más arrinconados, si es que quedan.
Ariel. Para el tema de liderazgos sociales, mire, y ya le respondo la pregunta, 30 segundos en esto. El problema es que digamos, las disidencias están en el suroriente colombiano carnetizando a todo el mundo, vía juntas de acción comunal, lo cual no es nuevo, siempre lo han hecho, pero ahora están muy fuertes en eso. Para evitar, eso es un tema que va a impactar el tema del proselitismo político en la campaña. Entonces, están bajo mucha presión los presidentes de Junta de Acción Comunal. Yo no voy hace un tiempo a Calamar, pero he ido al Caquetá y en todas las zonas del Caguán están censando a todo el mundo y restringiendo quién entra, quién sale. Es un mecanismo de control. Entonces, sí hay muchísimo control. Y esto sobre todo tiene que ver con las elecciones locales del 27, eso cómo se va a traducir. Haciendo esa aclaración paso a lo otro. Diana, no, es que el problema de seguridad que tiene Colombia, eso aquí es un problema que se viene deteriorando 6 o 7 años. Que se ha acelerado en el último tiempo, sí, pero es un deterioro de 6 o 7 años. Entonces, la solución no va a ser milagrosa. Yo no veo ahorita qué factor vaya a cambiar en el corto plazo que permita que esto vaya a modificarse. No lo veo. Incluso que den de baja mordisco y eso no va a alterar la actual situación. No veo nada que cambie eso. Entonces, como no hay nada que cambie, ¿qué hay que hacer? La pregunta esencial. Claro. Yo sí creo que nos toca hacer 3 o 4 cosas muy rápidas. Protección a candidatos y proselitismo electoral. No el día de las elecciones, es decir, no el puesto de votación, sino todo el proceso electoral que arranque desde octubre y demás. Hay que fortalecer esto, sobre todo ¿Eso en cámaras quién lo de fortalece? representación. La fuerza pública. La policía y la Unidad Nacional de Protección, en teoría, tendrían que estar ahí. En teoría, tendrían que estar ahí. Segundo, comenzar un proceso de transformación de la inteligencia militar. Eso es una decisión política, una decisión estratégica que requiere un tema de plata. Eso necesitamos hacerlo. Y que eso requiere una inversión, vuelvo y repito, de 2 billones, etcétera. Eso lo requiere. Lo tercero, hay unos focos muy duros de confrontación. Hay unos 6 o 7 focos. Uno puede decir que hay 300 municipios muy afectados por la violencia. La Defensoría habla de 900. Claro, son 900, pero el problema lo tenemos concentrado en un grupo de 280, 300 municipios. Y en esos focos necesitamos actuar para que no se deteriore. Y eso sí se puede hacer vía operativos militares pesados y duros, que van a costar vidas, están sembrando minas y van a aumentar las bajas, pero ese es el costo que hay que asumir en un proceso de confrontación. Y luego, yo creo que lo último que nos toca hacer, y es un problema, Diana, el gobierno tiene que intentar decidir por fin cuál es su política definitiva del tema de sustitución de economías ilegales y apostarle a una estrategia coherente y no a estar anunciando cosas que al final no vas a terminar cumpliendo. Pues porque está el anuncio de sustitución con las disidencias de Mendoza, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Un acuerdo que tengo acá implica un plan de sustitución de 7.700 hectáreas por 8.000 millones de pesos para hacer la conversión a cacao. Y ese acuerdo se suma al de abril con Comuneros del Sur, los disidentes del ELN, con la sustitución de 5.000 hectáreas. Acuerdos pues que llegan a semanas cortas de la decisión de Casa Blanca. Con 250.000 hectáreas sembradas de coca, entonces que tú erradiques 15.000, eso no va a tener ningún efecto. Entonces, pero lo menciono porque usted decía que el gobierno tiene que tomar una decisión en su política de sustitución, pero pareciera que es esta. Pareciera que es esa, pero esa es totalmente insuficiente, pequeña. Anunciaron que compraron glifosato para la fumigación terrestre, yo es que me estoy alargando, pero sí hay que tomar una decisión frente a usted, ¿qué va a hacer eso? Que según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, todo este tema de la paz total tendrá los estatutos de la paz total, que dice va en 2 direcciones. El primero, el llamado marco jurídico del que venimos hablando hace mucho tiempo para el sometimiento de organizaciones criminales, y un proyecto que ya se ha presentado 2 veces y se ha hundido y que no ha permitido, dice él, el avance, por ejemplo, con los combos en el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Y el segundo eje sería el de facilitar la desmovilización de grupos armados bajo los principios de justicia, verdad y reparación. El ministro ha dicho que se van a armonizar los derechos de las víctimas con el vivir en paz y un modelo que combine la firmeza del Estado con el diálogo. ¿Qué podrían o qué deberíamos esperar de estos estatutos? Que nos cuente Ariel, que fue el primero, el que trató de sacar la ley de sometimiento. Mire, estos son 2 procesos diferentes. Entonces, la ley de orden público, la de paz total 2272, creó 2 caminos para la dejación de armas. El proceso de paz tradicional
agenda política, agenda social, ahí está el ELN, el Estado Mayor Central en sus diferentes vertientes y la segunda Marquetalia. Y creó un camino de sometimiento a la justicia que se basaba, le entrego verdad y bienes y usted me devuelve una rebaja de la pena. La Corte Constitucional dijo, para ese segundo camino usted requiere un marco jurídico previo que no existe. Puede tener la mesa, pero esa mesa no puede firmar nada hasta que no haya marco jurídico. Entonces lo que dice el ministro es, vamos a sacar el tema de justicia del primer proceso. Eso es un acto legislativo. Eso no es una ley ordinaria. Un acto legislativo dura un año. En un año ya este gobierno ha cerrado la casa. Porque es una ley, porque es que, y después viene una estatutaria, porque es que es, digamos, lo que yo pensaría que, yo no sé, yo no he leído nada, ¿no? Lo que yo pensaría que debería pasar es o ampliar la JEP, o crearle una pata a la JEP para que reciba la nueva gente, no sé, cualquier cosa. Pero eso es un año, es decir, no se va a dar. 2, luego viene la ley de sometimiento, que es necesaria si queremos terminar las mesas, y que además puede ser, así no se terminen las mesas, un insumo para gobiernos futuros. Eso es una ley ordinaria que podría estar de aquí a diciembre. Pero en el Congreso no está el ambiente, por 2 razones. 1, porque con esta crisis de seguridad, ¿quién va a aprobar una ley para el sometimiento de organizaciones criminales? Nadie. Pero segundo, Diana, que es mi gran preocupación, es que el gobierno presentó un proyecto de ley del cual yo participé en esas mesas. Ese proyecto se termina hundiendo porque lo consideraban muy duro. Y luego de eso hubo 2 proyectos adicionales liderados por senadores, muy delicados. Había uno, yo no aquí, pues ahí cualquiera puede saber a quién me refiero, que yo en estos micrófonos dije yo no voy a apoyar esa grosería institucional, que era incluso restituir derechos a personas que ya habían sido condenadas en otros tipos de mecanismos como justicia y paz. ¿Es que ese congresista quién es? Es Antonio José Correa, que presentó el proyecto. Y que estaba insistiendo. Y que lo hicimos. Ese además de eso, además era el que planteaba entregarles dinero, parte de sus caudales. Claro, pero digamos, pero la parte para mí más preocupante era que era una puerta, no para el futuro, sino para el pasado. Exactamente. Entonces, el miedo que yo tengo es que metiendo esta ley, todos estos poderes regionales comiencen a meter artículos y termine un Frankenstein, porque ya el gobierno no tiene maniobrabilidad. Esto no es como el primer año, donde más o menos usted tenía al Congreso como una cajita de pollos. Esto es abrir una puerta peor de impunidad. Pero también entiendo la lógica de que pues se necesita un marco jurídico. En conclusión, yo no le veo futuro por esas 2 razones. Ni hay tiempo ni ganas. Y también hay un susto. Y en el tema jurídico, digamos, el tema, Diana, para aquí para decirlo, pues, en blanco y negro, el tema es qué hacemos con el Frente o el Bloque Fronteras, Comuneros del Sur y el Frente 33, que ya están en procesos de concentración, que ya están dejando las armas. El de Comuneros del Sur ha funcionado en 5 municipios, pero ha funcionado. Y no hay marco jurídico de justicia transicional. Es que ese es el lío. Entonces yo entiendo al ministro y dice, no, vamos a hacer un marco jurídico que respete la paz. Señor, pero es que eso es un año. Eso son 2 vueltas al Congreso. Y después viene una estatutaria. Y después viene una ordinaria. Hoy, esos 3 grupos no tienen posibilidad. Habría una comba al palo, que es una especie de sometimiento semicolectivo, como el que se hizo con el ERPAC, que están las condiciones para hacerlo. No funcionó el del ERPAC. Claro, pero te pregunta, ¿y el Comuneros del Sur se va a someter a un sometimiento semicolectivo? Pregunta, no, yo solo pregunto. Entonces, claro que existen, en Colombia es un país de leguleyos, digamos, caminos existen, pero con unos riesgos jurídicos delicados.